Gracias amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, gusto saludarlos hoy en vivo, porque normalmente el programa va diferido uno, entonces me da mucho gusto que nos estén sintonizando a través de Cambio Digital, de la plataforma, del Facebook, y bueno, decirles que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esa es una frase de Nelson Mandela, y justamente cuando en este entorno vivimos aquejados de todos los problemas que nos pasan, a veces pudiéramos toparnos con paredes en lugar de con ventanas. Y la oportunidad de platicar el día de hoy con el maestro Gustavo Huerta Patraca, quien es pedagogo, maestro en educación, doctor en educación, y bueno, y quien cursa también su segundo doctorado en sistemas y ambientes educativos, pues es justo para hablar de el tema de la educación, de la tecnología, qué está pasando en nuestro entorno, qué está pasando en Veracruz, qué está pasando en México, y cómo desde el lado de los docentes y desde el lado de los padres podemos dejar de chocar contra las paredes y encontrar ventanas a nuevas posibilidades, y justamente hacer cumplir esta palabra o esta frase de Nelson Mandela, es que la educación es la que puede generar el cambio. Recuerden mandarnos sus panchos y piropos a través de del mensaje en inbox, o pueden seguirme en mi cuenta de Twitter @sol_pizarro, y seguro allí comentar y bueno, estar en contacto con nosotros. En unos minutos más, el maestro Gustavo Huerta Patraca aquí con nosotros en Conversando con Saúl Pizarro presenta. Bienvenidos. Consiente tu auto en el autolavado líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el autolavado líder de Veracruz. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único gran café de la parroquia, patrimonio de la gente. Gracias por todos. ¿Por qué ir al Congreso? Porque además de enterarte del trabajo legislativo de los diputados, existe un espacio cultural para que los artistas presenten sus obras. Ahí encontrarás una muestra del inigualable talento veracruzano. Vamos todos al Congreso. 64ª legislatura. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de Teleradio Cambio Digital. Estoy muy contento porque me esperé justo hasta que entregara calificaciones mi maestro, ¿no?, para invitarlo el día de hoy a conversar. Y bueno, muchos de ustedes que nos escuchan, estoy estudiando la maestría en educación, y también le mando un saludo a mis compañeros de la universidad Jean Piaget que cursan. Y bueno, llevando la materia de epistemología me surgieron demasiadas preguntas, que creo que eso era parte de lo primordial, pero entre ellas que el tema de la educación en México pues está muy en el discurso, pero poco se lleva en la práctica, y poco se lleva en la práctica no solamente con las autoridades, sino también con los maestros. Y la vocación de maestro yo creo que es una de las vocaciones que más tiene que gozar la persona que la tenga, ¿no? Y a veces es un poco impuesta. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Saúl Pizarro. ¿Qué tal, Saúl? Gracias, muy buena noche a tu auditorio. Muy bien, aquí compartiendo, gracias por la invitación, gracias a Cambio Digital. De entrada, lo que menciona, ¿no?, de la educación, híjole, la palabra que usaste es muy ad hoc, es vocación, ¿no? Diferente a otras profesiones, sí se requiere vocación, espíritu de servicio,
y ya es como que olvidado, ¿no? Ahorita más por la parte económica, por distintas situaciones en la docencia. ¿Cómo nace tu vocación hacia la pedagogía? ¿De niño jugabas a ser maestro? Sí, fíjate que generalmente cuando tienes cierta edad, 6, 8, 10, 12 años, te preguntan, ¿no? ¿Y qué quieres ser? Yo creo que los papás esperan que digas médico, abogado, arquitecto, ¿no? En el ánimo de decir, no, pues esas carreras sí, porque ahí está, vas a tener buena vida. Yo decía que quería ser maestro, ¿no? Y pues me gustaba la vocación. Pensaba, digo, pues voy por este camino. Posteriormente, digo, quiero ser maestro de maestros. Tenía yo alrededor de 10, 12 años, sin identificar qué significaba. Es a los 17 que termino el bachillerato y empiezo a dar clases en comunidades rurales marginadas a través del CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, que envía a instructores comunitarios, jóvenes que terminamos secundaria y bachillerato, a comunidades rurales donde por el número de alumnos, es decir, de 5 a 23, la Secretaría de Educación Pública no brinda servicio. Ahí es donde inicio en 1992 y me toca en primaria, después capacitar a los chicos que se dan a dar clases de primaria. Más adelante ya en el recorrido universitario, en pedagogía, me toca trabajar en secundaria urbana, en bachillerato, concluyendo la licenciatura, tengo oportunidad de ingresar a dar clases acá en el CUMA en educación superior, en licenciatura. Posteriormente termino la maestría y me toca dar clases en maestría y ahora en doctorado. Entonces de primaria a doctorado ya... O sea, digamos que te has hecho en la práctica propiamente. Sí, antes de entrar a la universidad pues estuve 4 años en la práctica y con gran experiencia, sobre todo que fue en el medio rural. Claro. Y te sensibiliza, te da un panorama distinto de lo educativo. Y bueno, en el paso del inicio en la universidad, que ya tenía 4 años de experiencia, se puede decir, informal de educación, te vas formando, encontrando con teorías, con Piaget, Vygotsky, Ausubel, enfoques, perspectivas, epistemologías, metodologías que te van orientando. Creo que la combinación práctica-teoría en ese orden ayuda enormemente en este caso y en otras profesiones. Claro, ahora que mencionas lo de CONAFE, tienen libros, tienen una colección de literatura bastante extraordinaria, ¿no? Con libros, sobre todo que rescatan la parte de las tradiciones orales, de las culturas indígenas y demás. ¿Qué lugares lograste visitar? ¿En qué poblaciones? ¿Aquí en el estado de Veracruz o en algún otro sitio? Sí, las colecciones que tú dices son geniales, muchos son rescatadas, o sea, compartidas, como señalas, de padres, la sociedad de padres, maestros, y rescatan y le van dando un sentido más literario y demás. Como instructor comunitario, es decir, como profesor, estaba en una comunidad del municipio de Tlalixcoyan, de donde soy originario. Después me toca ser capacitador acá en el municipio de Veracruz, visitar comunidades de Soledad, Doblado, Cotaxtla, Camarón de Tejeda. Posteriormente me mandan a Lerdo, Tejada, y visitar Cosamaloapan, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Isla, Lerdo, Cavada, Santiago, y visitas a Jalapa, y visitar distintas comunidades de otros municipios. Entonces, de esta zona de Jalapa hacia el sur, casi hasta Minatitlán, Coaxacualcos, me tocó varios, claro. Y los municipios donde conoces la parte cordial de la gente, también sus necesidades, sus grandes sueños y ganas por salir adelante. Ahora, en esta labor de maestro, de estudiante, este salto que das a decir, bueno, voy a ser maestro de maestros, ¿es compartida esa experiencia, o digamos que los que realmente ahorita se están dedicando a la formación de los maestros ha sido porque los ha llevado la corriente, o si notas entre tus contemporáneos a gente que haya también optado por ese camino, que es singular? Sí, de hecho es curioso porque no todos los que son profesores o maestros, yo distingo, ¿no? Le digo profesor al personal que está frente al grupo, un contrato de ejercicio docente, ¿no? Pero para mí es una cuestión muy personal. A mí Gustavo Huerta Patraca, el maestro es aquel que no solo da clases, no enseña, sino que busca en el otro paradigma, el del aprendizaje, y contacta al humano que tiene enfrente, no al alumno.
y hace clic así en la conexión mental, humana, emocional, y forma parte de la vida del otro. Ese para mí es el maestro, ¿no? Y no el profesor que pues cumple un horario. Y el maestro de los maestros es aquel que ayuda y comparte, que para mí la docencia es eso, compartir. Comparte experiencias, anécdotas, formas, metodologías, teorías, y comparte mucho de su tiempo con el otro, que es maestro. Entonces, cuando uno trabaja con compañeros, profesores y maestros de distinto nivel educativo, y me ha tocado trabajar en distintas escuelas de la región, les da recomendaciones, tips en el tema de tecnologías, en el tema de estrategias didácticas, en distintas áreas de lo pedagógico, y en ese compartir se enriquece mucho uno, ¿no? Entonces, cuando ya te toca formar a los formadores, también es como le llaman a los maestros de los maestros, que yo en la infancia mencionaba, formador de formadores, es como puedes compartir. Dicen que para dejar algo ahí en este mundo es sembrar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, ¿no? Yo creo que también sería eso, como formar a otro, enseñarle al otro, ¿no? Y es justamente, rescato de lo que nos platicas, dos palabras, ¿no? O bueno, dos conceptos. Uno, el de tener conciencia de otro, ¿no? De que no solamente es alguien a quien se le da información, sino que piensa, siente, tiene una visión del mundo. Y justamente la otra es la de llevar de la mano, como compartir, ¿no? Justamente que son criterios o son ideas que muchas veces los profesores están dejando a un lado, y digamos que por allí está una de las grandes fisuras de nuestro sistema educativo. Sí, si vamos a la raíz etimológica de la palabra educación, nos remite a dos vocablos, ¿no? Que es educare y educere. Educare es acompañar, guiar, ¿no? Formar, y educere, que tiene que ver con sacar lo mejor del otro, explotar el potencial, los talentos de los estudiantes, y en ese enfoque del educere, centrado en el aprendizaje, es donde acompañas al otro, que es tu estudiante, tu amigo, tu compañero con que te toca coincidir en un aula, tu compañero docente, y pueden sacar lo mejor del otro, ¿no? En explotar los talentos. Y justamente los talentos que ustedes tengan, pues ahí aprovechenlos entrando al internet y escríbanos sus comentarios a través de nuestra página digital en Facebook. Y bueno, regresamos, vamos a un corte comercial. Estamos con el maestro Gustavo Huerta Patraca hablando de temas de la educación y de la tecnología. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su mar con hermosos amaneceres y sus bellos arrecifes para bucear. Disfruta su centro histórico con emblemáticos edificios y plazas públicas recién remodeladas. Disfruta sus hoteles con excelente servicio y gran comodidad. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. La voz de los jóvenes cuenta. Pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa. Generar ingresos me hace sentir feliz. Este invernadero no es solo el resultado de mi trabajo, sino el esfuerzo de muchas personas. El apoyo que me dan beneficia a las mujeres que trabajan conmigo y a sus familias. Aumenté mi producción de conejos de 5 a más de 50. Gracias al apoyo, mi producción aumentó de 4 borregas que tenía. Ahora tengo 20 borregas. Si me siguen apoyando, voy por más. O sea, no tengo límite. Antes éramos muy pequeños, pero ahora gracias al apoyo competimos con productores nacionales. Me da tranquilidad saber que esto se lo puedo dejar a mis hijos. Esto es un equipo que quiere salir adelante, que con este apoyo estamos creciendo como familia. Consulta gov.mx/Zagarpa y haz que tu historia cuente. Zagarpa, Gobierno de la República. ¿Un muro? Un muro, más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Cambio Digital,
un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Seguimos aquí platicando con el maestro Gustavo Huerta Patraca, quien también actualmente es el director académico del Centro Universitario Hispano-Mexicano, pero bueno, has enfocado parte de tu trabajo en, digamos que bueno, lograste la maestría en educación, un doctorado en educación y ahorita un doctorado ya enfocado en uno de los temas que más te apasionan. Cuéntanos de eso. Sí, efectivamente, encuentras tendencias en tu ámbito laboral. En caso de lo educativo está la cuestión de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, como se le conoce en el argot, y ahí confluyen elementos, o sea, cómo integrar elementos de la tecnología en lo educativo, cómo hacer que la educación se adapte a estos cambios tecnológicos y, por ejemplo, nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes de cualquier nivel educativo, escolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, etcétera, y manejan muy bien los dispositivos, tienen acceso diario a la tecnología, a niños que tienen su tablet cuando van en preescolar, pequeños que tienen su smartphone en primaria, secundaria, con fines de comunicación. Pero ahora el reto es ¿qué tan preparado está el docente, la tecnología, los planes de estudio, los mismos padres de familia, el estudiante, para canalizarlo hacia fines académicos? Y que den resultados, ¿no? Y que nos pongan en cierta competitividad. Pasa, ¿no? La generación de nuestros papás, o bueno, o algunos de ellos, los baby boomers, ¿no? Los nacidos, ¿qué serán? Los 70s, ¿no? Sí. De ahí viene esta generación Y, millennial, y las nuevas generaciones, ¿no? Que están haciendo con 3 códigos de lenguajes distintos, de usos. Y a veces tenemos maestros, ¿no? Aún baby boomers, conviviendo con generaciones Y. ¿Qué ha pasado ahí en el entorno educativo? Ha habido un choque fuerte. Sí, desde lo sociológico, en esta clasificación que mencionas, en todo momento en lo educativo somos personas de una generación trabajando con otra generación. Aquí son, por ejemplo, los millennials, generación Y, generación Z, baby brains, en secundaria, primaria y preescolar, sin ánimos rígidos de hasta aquí, ¿no? Los cortes generacionales. Va más en función de las características. Y profesores de otra generación, entonces llega el cambio tecnológico, llega el cambio de procesos administrativos, la reforma educativa, y hay profesores que dicen, no, yo ya no me capacito, me voy a jubilar. Y dices, bueno, también tienes que seguir estudiando un posgrado, tienes que estudiar tecnología, y encontramos un panorama interesante. Se presenta en marzo el nuevo modelo para la educación obligatoria. Con bombo y platillo. Con bombo y platillo en marzo, generado en 2016, y plantea campos formativos, 12 campos formativos en un documento, son 4 documentos ahí del nuevo modelo, cartas para los fines de la educación, ahí manejan un perfil de egreso por preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, campos formativos con su respectivo perfil de egreso, el documento de nuevo modelo educativo, donde vienen los elementos pedagógicos, filosóficos, psicológicos del humanismo, constructivismo, etcétera. Y un tercer documento que se llama propuesta curricular, igual para la educación obligatoria, en donde señalan elementos de temas, competencias, objetivos, competencias, bloques de temáticos por cada uno de los grados. Y un cuarto que es el de ruta de implementación, que es más administrativo y plantea metas, ¿no? Y con esos 4 documentos vislumbramos una intención del gobierno versus la realidad educativa. Hablamos de tecnología, tenemos espacios donde no hay escuela físicamente, de escuelas donde no hay infraestructura, luz, claro. No hay luz, donde no hay infraestructura tecnológica, tenemos secundarias sin televisiones, sin piso, ¿acaso, ¿no? Escuelas urbanas que no tienen acceso a los medios tecnológicos, a internet, a recursos, y de ahí en adelante. Entonces, en un contexto, ahí está el docente, leyendo que tiene que implementar la tecnología
sin decirle cómo ni cuándo. Entonces ya sabe que el siguiente año empieza el nuevo modelo educativo, pero no se le ha dado el cómo a fondo, porque claro, hay cursos sin ánimo despectivo, pero bueno, no profundizan tanto en los consejos técnicos, en algunos casos, sin generalizar, y eso genera, dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo me capacito? Y el tema es en competencias digitales docentes. Esto es, que el docente maneje en competencia 1 elementos tecnológicos, desde encendido de una computadora, que es lo súper básico, Word, Excel, PowerPoint, guardar archivos y navegar en internet, básico, competencia tecnológica. De ahí viene una competencia de informacional, búsqueda de información, cómo accedo a cuestiones académicas, buscadores especializados, exacto, Google Académico, Redalic, SEO, Cielo, etcétera, y no solo Google, ¿no? Tercera, de seguridad, cómo cuido mis datos, mi información, toda el bagaje que me brinde, elementos que no vayan a hackear mi tarjeta, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cómo compro una aplicación en línea. Cuarta competencia, que tiene que ver con la comunicativa o comunicacional, vinculada con cómo me comunico a través de distintos dispositivos, cómo utilizo, sí, el WhatsApp, pero con cómo lo puedo incorporar a la parte áulica de aprendizaje, y no solo para informar a los padres de familia que haya 300 mensajes cada vez que sí, entro, y memes, ¿no? y cómo usar videoconferencias, chat, foros, plataformas, cursos. Quinta, que tiene que ver con la resolución de problemas. Traigo mi computadora, pero no conecto, cómo prendo el cañón, cómo lo configuro, o sea, problemas muy básicos. Y sexta, que es la competencia tecnopedagógica. ¿Cómo incorporo todos esos elementos a mi planeación de clases para trabajar con alumnos? Entonces ya cierro lo que se llama brecha digital, que es unos alumnos de una generación tecnológica con otros docentes que no lo son, y abre una brecha digital. La brecha digital surge inicialmente en la parte social, económica, gente que no tiene acceso a las tecnologías. Si lo llevamos la brecha digital al ámbito educativo, encontramos una brecha digital de formación, de uso, manejo, hacia lo didáctico, hacia lo pedagógico. Y donde tiene que estar el accionar tanto de los padres como de los maestros es en ocuparse, ¿no? En ya no tanto repeler eso, sino, como bien lo dices, ya hay métodos, hay formas, hay pasos. Ahora sería adentrarse, ¿no? Y digamos que la metodología costará trabajo, pero pues se puede dar, ¿no? Es correcto. De hecho, en cursos que he dado de competencia digital docentes de hace 8 años, les digo, primero, la tecnología es un medio, no es el fin. O sea, no vas a enseñar tecnología, vas a enseñar matemáticas, biología, química, estadística, utilizando la tecnología, lo que se llama educación mediada por tecnología. Y dos, la tecnología va a seguir avanzando, incorporando elementos, estrategias, técnicas en educación, contigo o sin ti. Es que yo no quiero porque ya va a seguir avanzando, no va a haber una pausa. Y si te subes, pues bienvenido, ¿no? Y habrá un largo camino por recorrer en lo técnico y luego en la parte de investigación, implementación, proyectos, ¿no? Que es lo que se llama innovación en materia educativa utilizando las TIC. Que es de verdad apasionante, y sobre todo esta brecha que quizás por recurso no podemos a veces abarcar, a través de las tecnologías se puede abaratar algunas de las situaciones, ¿no? Sí, muchas instituciones de educación superior están utilizando modelos totalmente en línea, e-learning, o híbridos, mezclados, b-learning o blended learning, combinado, o incluso acompañando la modalidad presencial. O sea, normal tu esquema de sábados o de maestría o de domingo incluso, o entre semana, pero con apoyo de la tecnología. Abarata costos y también abarata muchísimo en el sentido de la capacitación. Me atrevo a decir que docente que no quiere estar capacitado y preparado porque no ha querido. Hay una tendencia que se llaman los MOOC, los Massive Online Open Courses, cursos masivos gratuitos, propuestas mexicanas muy interesantes, propuestas extranjeras. Tenemos el caso de Académica, que es de Fundación Slim, claro. El de México X, también mexicana. Tenemos de las más conocidas en español, Coursera, Miriada X y OpenEDX, por mencionar alguna. Y hay otras que te dan cursos gratuitos en línea, concretamente del tema de docente. Pues es hora de ocuparnos justamente en materia de lo que está, y pues pongan atención, en una de esas ahí encontramos la solución a eso que tanto a veces replicamos. Vamos a un corte comercial y regresamos.
No te vayas, mami, que le llamen a alguien más. No puedo, hijo. No es justo. Mi amor, la vida que elegí es de mucho sacrificio, pero es un honor hacerlo, porque al cuidar a otros, también te cuido a ti. Te extraño mucho, pero siempre voy a estar aquí y aquí. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Bueno, el tiempo en la sociedad del conocimiento apremia en velocidad. Pero Gustavo, lo que nos comentas es muy interesante y es una probadita de un universo gigantesco que se puede desmenuzar. Los consejos, hablabas hacia los maestros, ¿no? Ahora un poco a manera de conclusión, hacia los papás, hacia las propias personas que tienen acceso, como un especialista en temas de educación, ¿por dónde tienen que navegar? Sí, lo señalas acertadamente. Se hablaba mucho en los orígenes con la sociedad agrícola, ¿no? que comercializaba con eso. Pasamos a la sociedad industrial. Estamos recientemente, que estábamos en una sociedad de la información, en donde tener la información es poder y información hay. Ahora la clave está en saber cómo utilizar esa información para generar conocimiento. Por tanto, nos ubicamos en las teorías, así lo señala, en la sociedad del conocimiento. En esta lo que se comercializa, ya están muestras de distintos países, han crecido porque han sabido generar y aplicar conocimiento. Entonces ahí estamos en este ámbito. Ahora, ¿qué hacer con padres y estudiantes? Presentaba el otro día en un congreso una ponencia sobre ciberbullying y había estrategias para padres, maestros y estudiantes. Como padre de familia sí debo acercar a mis hijos a los elementos de las tecnologías, pero hay que cuidar un factor, el uso hacia lo educativo. La competencia digital se define en el Parlamento Europeo, que son las que mencionaba en el bloque anterior, como la que implica un uso crítico y seguro de las tecnologías de información para 3 rubros. El ocio implica lo social también, obviamente que hay WhatsApp, juegos y demás, lo académico o escolar y lo laboral. Entonces, en esos 3 ámbitos nos toca como padres vigilar ese uso hacia lo escolar, también está en lo lúdico, pero que en el equilibrio de esos 2 para ellos, ¿no? Como padres de familia, a veces queremos estar en las redes que están los datos, como uno de la información. Ya los alumnos, nuestros hijos ya no están de secundaria, bachillerato, no están en Facebook. ¿Por qué? Porque los papás y maestros estamos en Facebook. Claro. Entonces ellos están en otras redes sociales. Usan más Snapchat, usan Instagram, usan Tumblr, otros tipos de redes. Y los papás, ya estamos en Facebook, pero ya no están. O los tienen bloqueados, o sabes. Con restricciones. Entonces no vemos nada, entonces fracasó ese asunto. Y los padres que empezamos con el grupo de WhatsApp y demás también, pero cómo usarlo hacia los didácticos. Tomé un taller breve de escolar TIC en que cómo incorporar el uso del WhatsApp en línea, y esa tendencia se llama mobile learning o aprendizaje móvil, ¿no? Entonces, como padres de familia, ahora, ¿qué nos corresponde padres maestros? Comunicados en el ánimo preventivo, y no enterarme de que hacen bullying o ciberbullying a mi hijo o mi hija y ya me entero hasta después, soy el último. Claro. y ya pasó por los memes en toda la red, ¿no? ¿En dónde pueden localizarte? ¿A través ¿tienes alguna página, blog donde compartas tu información? Sí, me pueden localizar, mi correo electrónico es ghuerta, Gustavo Huerta, @cum.edu.mx, las siglas del Centro Universitario Hispano Mexicano.
en Twitter Huerta Patraca. Bueno, para que sigan al maestro doctor en educación, maestro en educación y licenciado en pedagogía, Gustavo Huerta Patraca. Un placer haber platicado contigo. Digo, es un tema que nos llevaría muchísimo, pero creo que las personas que nos escuchan, al menos tienen, yo rescataría la palabra de ocuparse del tema, de no dejarlo a un lado y que efectivamente, lo decías, es un río que sigue fluyendo y que va a ir con o sin uno, pero si estás aquí, pues deberíamos de ocuparnos, ¿no? Claro, la invitación y bueno, finalmente agradecer la invitación de nueva cuenta y la invitación a los que nos escuchan, padres, alumnos, maestros, a que se acerquen a temas, a información, con todo gusto en Twitter o por el correo electrónico podemos atenderlo y reitero, ya estamos, sigamos en la parte de tecnologías y educación, lo que es como muy amplio. Perfecto, y ustedes amigos, los invito a que nos sigan la próxima semana. Esto fue Saúl Pizarro Presenta, nos vemos la próxima, estén ahí al pendientes. Las opiniones vertidas en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.